Buenos días, mi nombre es María Fernanda Aldama Baltasar y tengo 22 años. Mi nombre es Lizeth Guadalupe Rangel Martínez, tengo 24 años. Nosotros venimos de la escuela CESBA, que es el Centro de Estudios Superiores del Bajío. Tenemos ahorita cursando el tercer cuatrimestre de la ¿Materia? licenciatura en psicología. Esta entrevista es para nuestro tema de qué hacer del psicólogo en nuestra materia Introducción a la Psicología 2. Perfecto, chicas. ¿Puedes presentarte con nuestro público? Claro que sí. ¿Tu nombre y tu edad? Sí, claro. Yo soy Laura Liliana Mejía García, mucho gusto. Soy psicoterapeuta y tengo 27 años, pero estoy a días de cumplir 28. Ok, ¿nos puedes decir tu lugar de trabajo y cuál es a lo que te dedicas? Claro. Actualmente tengo este consultorio privado, estoy ubicada en calle Francisco de León, 339, cuando gusten. Y trabajo en la Secretaría de Juventud, en gobierno, en una línea de atención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Ok, ¿cuántos son tus años de experiencia? A ver, tengo 5 años ya siendo psicoterapeuta. Ok. Sí. ¿Y en qué escuela te graduaste para hacer tu licenciatura y tus estudios de posgrado? Ok, primero estudié la licenciatura con enfoque general en la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, todos la conocen porque es la iglesia católica. Tiene un buen plan de estudios, La maestría la hice en la UAC, en psicología clínica. Y tengo especialidades que hacen psicoterapia cognitivo-conductual, trauma complejo, en trastornos del ánimo y en primeros auxilios psicológicos, pero ese me lo impartió la UNAM. Los otros los he tomado en la Asociación Panamericana de Apoyo a las Infancias. Y tengo nada que ver, pero hice una semi-especialidad en epigenética en la UNAM. Entonces, toda la información. Ok, gracias. Vamos a empezar con las preguntas de nuestro tema. ¿Cuál es tu área de especialización? Mi área de especialización es trauma. Lo considero mi mayor área de especialización porque es a la que más tiempo, dedicación le he puesto y la que sinceramente más me gusta. Ok, y si lo enfocamos más en si estás en clínica educativa, organizacional. Ok, clínica, en psicoterapia más que nada. Y bueno, y tengo la maestría. Acerca de tu profesión de psicóloga en la actualidad, ¿cuál es la percepción social que se tiene de tu profesión? Ha evolucionado mucho con el paso del tiempo, no siempre para bien. Actualmente creo que nos ven como brújulas morales, nos ven como una especie de sanadores para llegar como un estado pleno de felicidad, lo cual no inutiliza, pero creo que sí da una perspectiva muy errónea de que se viene a terapia, por ejemplo, o en sí que hace un psicólogo, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces que me preguntan mi opinión por ser psicóloga y es como, no lo sé, solo soy psicóloga, no tengo la verdad del mundo. Pero creo que se tiene esa perspectiva en su mayoría por infortuna, pero el lado positivo es que sabemos de esto. Y algunas personas sí tienen un poco más claro que a terapia no se viene a ser feliz, sino a saber los porqués, ¿no? Como en la filosofía. ¿Cuál es el perfil del psicólogo que la sociedad actual, en la hipermodernidad, se requiere? Ok. Necesitamos, bueno, eso lo digo desde mi experiencia, no lo sé, en general, porque sabemos que nuestra palabra favorita es el depende. Creo que necesitamos personas muy comprometidas con la labor del psicólogo. Y hablando plenamente de psicólogo, no tanto de un psicoterapeuta como yo, porque sabemos que no es lo mismo. Necesitamos personas que tengan autocrítica, que sean capaces de conocer sobre todo, porque sabemos que cada contexto es muy diferente,
y sobre todo pues conocer nuestros propios sesgos. En lo personal, opino que si vas a dedicarte a psicología, tienes que ir a terapia. O interactuar con varios gremios de psicólogos, con varias corrientes, con varias disciplinas y con la mayor cantidad posible de áreas de la salud y áreas de ciencias humanas. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que interactúen con personas, ¿saben? O sea, no podemos decir que el pobre es pobre porque quiere, no podemos decir que un sujeto está patologizado solamente porque le dio ansiedad de repente, porque sabemos que todo tiene un historial genético y contextual, y sabemos que somos muy influenciados por un contexto. Entonces, tener sesgos personales puede ofuscar mucho la visión y independientemente a qué área te dediques, puede ser muy contraproducente sobreponer tus creencias personales cuando estamos tratando con la historia de una persona. Entonces creo que lo principal es, necesitamos profesionistas que estén dispuestos a ser flexibles con sus propios ideales, al mismo tiempo también tener algunos claros, pero sí conocer de todo un poco, ser multidisciplinarios. Claro. ¿En qué rumbo está tomando la psicología en México y específicamente aquí en Querétaro? ¿Qué enfoque o postura teórica prevalece aquí? Creo que ha cambiado mucho en los últimos años. De hecho, tengo un compañero que está haciendo su tesis en la llegada del psicoanálisis a México. Creo que durante mucho tiempo fue el psicoanálisis. ¿Y qué te gusta? Pues de hecho la psicología no tiene mucho tiempo en México. Pero en los últimos 10 años me atrevería a decir que están proliferando un poquito más las áreas de neurociencias, del área cognitiva, terapias contextuales, de compromiso, que son más de las áreas del análisis funcional de las conductas. Pero el psicoanálisis sigue prevaleciendo mucho, nada en contra del psicoanálisis. Pero creo que al menos México es muy multifacético y eso es como una gran ventaja, pero se hace mucha falta actualizarse. Okay. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos que debe enfrentar el psicólogo en la actualidad? Ok, viéndolo desde una perspectiva general, esta cuestión de los sesgos, tener mucho juicio respecto a... Lo voy a explicar de esta manera, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el cómo se crea un conocimiento, ¿no? Creo que tenemos que tener bases que no son tan simples, pero sí deben ser indispensables para saber que el conocimiento que estamos adquiriendo es válido. Porque caemos en mucho, algo que en la carrera le decíamos psicología pop, ¿no? Que te encuentras un video en TikTok que dice 10 datos psicológicos, ¿no? Y dice, eres acuario porque si duermes de esta postura, te faltó tu mamá. Y es como... No. Tenemos que ver bien a qué se refiere la psicología, porque incluso el concepto de psicología ha cambiado muchísimo con los años. El vocablo original de psique en griego ni siquiera es alma, son alas de mariposa, porque los griegos creían que la vida tenía que ver con la aleta de la mariposa, ¿no? Pero en la actualidad nos estamos refiriendo más bien a un estudio de la conducta observable, pero ya sin patologizar como se hizo a principios del siglo XIX. 18, la verdad podría estar especulando, pero sabemos que antiguamente no se le veía al sujeto como un sujeto sujetado a su sociedad, sino que se le veía como una persona que estaba bien o mal, ¿no? Y que sabemos que la psicología muchas veces fue una manera de racismo y de clasismo, ¿no? Eso por contar la frenología, por ejemplo, las pruebas psicométricas, los diagnósticos a inicios del siglo XX también eran de quién sí es funcional y quién no, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Okay. ¿Cuáles son las principales causas de los problemas de salud mental en la actualidad? El contexto. O sea,
Sí hay una gran prevalencia de factores genéticos, eso no se puede negar, pero como sabemos, la genética es probabilidad, ¿no? Entonces, si tenemos un ambiente que potencializa las predisposiciones genéticas, ya vale. Se puede desarrollar, se puede corregir, claro que sí. Pero la sociedad actual, el hipercapitalismo o el capitalismo tardío, creo que es un factor muy determinante para el desarrollo o el deterioro de la salud mental, que de hecho el, el concepto de salud mental es un concepto capitalizado, ¿no? Porque igual estamos seccionando qué personas pueden ejercer para una sociedad y cuáles no. Y excluimos, ¿no? Michel Foucault hablaba mucho de estas cuestiones de la locura. El cómo segregamos a las personas que no pueden adaptarse a las normativas del trabajo, ¿no? También podemos hablar desde la OMS habla de que el concepto de salud mental tiene que ver con alguien que pueda desarrollarse en su día a día, ¿no? No importa cómo, pero si tú puedes ir a chambear, estás perfecto, ¿no? Entonces, tenemos que descapitalizar, tenemos que interseccionar, a mí me gusta mucho esa palabra, y eso sí es una creencia muy personal, pero tener esta conciencia de clase, de género, muchas de estas cuestiones te puede dar una perspectiva muy diferente sobre por qué las personas tienen sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, claro que es parte de la vida, pero nadie sufre igual. Y no es que un sufrimiento sea igual que el otro, o más que el otro más bien, pero es diferente no tener para comer que a que se te pierda una chancla. ¿No? Claro. O sea, que tú dirías que sí depende mucho del contexto social en el que se desarrolla una persona Claro. para determinar Sí. cómo va a funcionar en la vida cotidiana. Claro. ¿Cuáles son las áreas de especialización que puedo elegir si decido continuar con la carrera y Un montón. Depende mucho que quieras, ¿no? O sea, creo que la mayoría entramos pensando en salir, como decían muchos profesores, ¿no? Con un diván, con ser psicoanalista, con ser, que eso también ya te vas enterando que es una cosa bien diferente a ser psicólogo o psicoterapeuta. Pero depende mucho que quieras, ¿no? Yo en un principio me dediqué al área científica. Les diría no lo hagan, pero hay gente que le gusta mucho, ¿no? O sea, la verdad es que tuve muchas oportunidades de viaje, becas, es muy padre el área científica, pero es muy explotada y muy mal pagada, ¿no? El área de psicología laboral, eso lo digo desde manera muy, muy personal de mi experiencia, porque todo nos va diferente en la feria, pero en mi experiencia el área laboral es la que más detesto. No puedo lidiar con el área laboral, me dediqué unos años a esa, sí, es la mejor pagada, entre comillas, ¿saben? En su momento era muy bien pagada, pero ahorita ya no. Entonces, sí es una área, creo que muy grande, cada área tiene áreas de expertise muy grandes, pero creo que sí tienen que preguntarse o probar también, ¿no? O sea, el área clínica es muy bonita, creo que aquí hay mucho factor de aprendizaje, siempre estás aprendiendo, siempre tienes que estar actualizándote. Está el área científica, está el área educativa, está el área laboral, está el área forense, que es de las menos explotadas aquí en Querétaro. Casi no hay peritos forenses, casi no hay peritos psicológicos. Y se paga bien, eso se paga bien. Área ocupacional, gerontología, o sea, básicamente nuestras áreas son muy compatibles con la medicina, ¿no? Pero ahora sí que depende de cada quien. Entonces, creo que no podría decirles como a qué podrían dedicarse, pero mi mayor consejo sería que investigaran y probaran. En la praxis, ¿en qué área se gana más y en cuál se gana menos? Híjole, es que de eso depende. Curiosamente, en la que menos he ganado es en la laboral. O sea, les digo, depende mucho cómo te desenvuelvas. Dedicarte de lleno a lo clínico no es posible porque sabemos que tienes que tener especialidad o, si de mucha preferencia, una maestría, ¿no? Entonces las maestrías son caras. Y ya dijiste, bueno, pues ya pasé
4 o 5 años de mi vida en una escuela, es viable que puedas hacer la maestría a lo mejor terminando, pero a lo mejor en ese inter te gusta hacer experiencia, ¿no? Entonces puedas ir probando áreas, puedas ir probando o trabajar y paralelamente a lo mejor pagarte una especialidad o una maestría, ¿no? Según las condiciones de cada persona pues, son muy diferentes y es para lo que alcanza muchas veces también, ¿no? Pero sí, creo que depende también. ¿Qué oportunidades de empleo tendré como recién egresado? ¿En dónde me recomienda buscar trabajo al egresar o puedo empezar desde ya? Creo que siempre es importante acercarte al área de poco a poco. Creo que podrían empezar siendo aprendices pues de algún profesor, de algún profesionalista, ¿no? En alguna área. Desafortunadamente, les digo, está muy institucionalizada esta cuestión de cómo empezar, porque si eres estudiante, no te ven capaz, ¿no? Te tratan como alguien que no sabe, que va por las copias, y que no se le puede enseñar porque es muy inexperto, ¿no? Como esta contradicción, ¿no? De no te puedo contratar porque no tienes experiencia, pero no tienes experiencia porque no te contrato. Entonces, pero de todas maneras siempre se puede ser autodidacta, que creo que es una buena manera de empezar. Y reitero, es lo que ustedes quieran, ¿no? Es muy importante que se guíen por lo que ustedes quieren más que por el que les dicen, porque les digo, a mí me decían, no, es que se gana mucho en lo laboral y es en la área en donde burnout me dio, en donde menos he ganado. Ahorita me va muy bien como psicoterapeuta privada, me va muy bien trabajando en Sejuve, pero digo, tras 5 años de ser profesionalista, es que ya gozo de esa estabilidad, ¿no? Pero mi camino sí estuvo muy intercedido por, primero laboral, después científica, después clínica, ¿no? Entonces, ese es mi camino, ¿no? Yo les puedo hablar de mi camino y de caminos de algunos colegas, ¿no? Pero hay otras personas que directamente se fueron a la maestría y se dedicaron a la psicoterapia, otras personas que directamente se fueron a laboral y ahí siguen, ¿no? Entonces, depende mucho de cada persona. ¿A qué cantidad asciende el sueldo para que pueda percibir siendo recién egresado? Ay, chicos. Es una realidad en México de que los salarios son muy malos, ¿no? Independientemente si tienes título o no. O sea, creo que todos crecimos con el mito de la meritocracia. A mí me tocó mucho. O sea, en su momento la inflación no estaba por los cielos. Nos tocó pandemia también. O sea, estamos viviendo una realidad política difícil, ¿no? ¿Estamos estables? Sí. ¿Podríamos estar mejor? Por supuesto, pero desafortunadamente no lo estamos, ¿no? Entonces, cuando eres recién egresado, al menos en mis tiempos, por allá del 2017, sí, pues sí estamos hablando de que mi primer salario fue de 8,000 pesos. Y eso, o sea, estamos hablando de todo, sin descontarme los impuestos, ¿no? Descontándome los impuestos ganaba 6, ¿no? Mis primeros trabajos, ahora sí que mis primeras chambas, fueron de 6,000 pesos, 8,000, 7,000, la máxima fue de 8,000 pesos. Y eso con prestaciones, ¿no? Que fondo de ahorro y esas cosas, ¿no? Pero cuando empecé a dedicarme a la clínica privada, claro que mis ingresos subieron, pero como les comento, pues antes hubo sufrimiento, porque eran esos salarios pues para poderme pagar las maestrías, las especialidades, rentar un lugar, los muebles, toda esa inversión, sí es un golpe y es una inestabilidad, pero conforme vas agarrando tu camino, haciendo contactos, de contactos no en el sentido de utilizar a alguien, sino en el sentido de dar a conocer su trabajo, de hacer colegas, porque todos en algún momento necesitamos de todos, pues van dando las oportunidades, pero sí, o sea, los recién egresados, de verdad que es un tema incluso mucho en consulta, todo el mundo viene agüitado, porque la realidad social
de los trabajos es que son explotadores y mal pagados. Entonces, es una época difícil de ser recién egresado. Pero que se puede, se puede. ¿Qué ideas de autoempleo o emprendimiento puedes sugerir? Depende también de en qué área estés. Por ejemplo, cuando no tienes todavía una especialidad o una maestría, por ejemplo, en el área de lo psicoterapéutico, que creo que es el área de mayor autoempleo, puedes dar algo que que se llama consejería, ¿no? El counseling, que se le llama en Estados Unidos, que es como una primera fase de intervención, porque recordemos que hay 3 estadios, ¿no? Que es la prevención, es la intervención y la rehabilitación. Intervención y rehabilitación ya son estadios en donde tienes que tener especialidades, pero en prevención no. Entonces puedes dedicarte, puedes darte a conocer dando charlas, puedes dar asesorías a lo mejor pequeñas en ciertos temas en los que quizás vayas haciéndote experto. El área educativa te tienes mucho autoempleo, puedes dar, reitero, como que el área educativa te da mucho para dar asesorías, ¿no? Porque a nosotros se nos da mucho esta cuestión de la comprensión lectora, espero. Pero sí, de autoempleo, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la ética, porque reitero muchas cosas que se puede hacer, pero siempre reconociendo nuestras limitantes, ¿no? O sea, no se vayan a aventar tampoco al rodeo sin tener a alguien que los asesore, por ejemplo, ¿no? Es muy importante siempre tener supervisión clínica, pero el autoempleo, les digo, es que es otra forma de explotación capitalista. Creo que es muy importante más bien aprovechar, por ejemplo, los beneficios de las becas y todas estas cuestiones para poder quizás concentrarse primero en ser alguien competente, hablando académicamente, y poder concentrarte en lo experiencial, ¿no? Pero reitero, cada persona tiene un contexto muy diferente y a lo mejor si tú quieres autoemplearte, sinceramente ahorita no se me ocurre algo más allá de la consejería, porque dentro de lo que me enseñaron respecto a la ética es que puedes hacer cosas en función del nivel de donde estés. ¿Qué puedo hacer para complementar mi formación aparte de seguir estudiando mi carrera? Leer. O sea, suena muy trillado, pero creo que leer desde el hecho de novelas clásicas, literatura adolescente, yo soy muy fanática de la literatura hispanoamericana, hispanohablante, perdón. Leer es la mejor manera, creo yo, de ser autodidacta. O sea, hay muchos cursos, hay talleres, hay afortunadamente hay muchos gratuitos por parte del gobierno, la verdad. Hay programas, pero escuchar también es una manera autodidacta. Ahora sí que la labor del psicólogo está en lo cotidiano, pero en lo personal leer es una forma de conocer sobre todo, ¿no? Tienen que leer de absolutamente todo, incluso de cosas que ni siquiera tenemos en cuenta, ¿no? La historia, antropología, política, ¿no? Que es un tema que nos acontece no solamente como profesionistas, sino como ciudadanos y seres humanos. Pero creo que la mejor manera de seguir aprendiendo es leyendo. La divulgación científica también al por mayor es muy, muy enriquecedora. Y hablando con otras personas, no se olviden nunca de la sociabilización del conocimiento. Hablen con otras personas, con otros colegas y con personas de otras áreas. ¿Crees que es muy importante que se comparta el conocimiento? Demasiado. O sea, si no se comparte el conocimiento, no puede haber enlaces, ¿no? Ni tampoco estos confrontamientos respecto a los dogmas que se tienen sobre algo. La ciencia siempre se está corrigiendo a sí misma. Entonces tienes que estar dialogando pues para encontrarte con otros puntos de vista, que eso es muy importante. Hay que ver las cosas con las que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Porque si solamente nos retroalimentamos de las cosas que conozco, realmente solamente me estoy autosugestionando o
retroalimentando de lo mismo, ¿no? Y a lo mejor en esa diferencia, en esa otredad, hay más puertas de oportunidad para conocer. ¿Qué libros consideras imprescindibles para leer para nuestra formación? Híjole. Imprescindibles. Voy a hablar también desde mi formación científica. El libro que me cambió la vida, no, y no lo tengo. Esto me libro de aquí para mi casa. Proust y la neurociencia, que es un libro sobre los descubrimientos neurocientíficos a través del arte. ¿Qué otro? Un cuarto propio, no me acuerdo bien cómo se llama, es de Anna Wolf. La función del deseo, de Juan Villoro. Es imprescindible ese libro en tanto a la función literaria y el lenguaje de los seres humanos. Psicopatología de la vida cotidiana. Reitero, no tengo nada en contra del psicoanálisis, tampoco a favor. Es un área interesante y tiene buenos aportes, y creo que ese es un buen elemento para comprender la no patologización del sujeto. ¿Qué otro? Las desventajas del deseo, de Dan Alighieri. Te enseña completamente cómo los seres humanos, en nuestra propia manera de ser lógicos, somos bien ilógicos y tontos. ¿Qué otro? ¿Qué nos hace humanos? Es de genética. El alma está en el cerebro, buenísimo libro, también es de divulgación científica sobre psicología, es de Eduardo Punset. Y todo lo que puedan leer de Oliver Sacks, también es un neurocientífico imperdible para el área de la psicología, porque no hablan de la psicología o del humano como solamente un sujeto al cual estudiar, sino un sujeto el que siente, y cómo su historia interpersonal influye tanto en la manera en la que vive una vida, ¿no? Y lo que decían al principio, nosotros no somos brújulas morales, ¿no? Nosotros no, es algo que me pasa mucho en el trabajo en gobierno. Instituciones, por ejemplo, presidiarias o cosas así, nos mandan personas, ¿no? Que no quieren trabajar nada, pero supongo que suponen que los vamos a regañar. Y debes portarte bien y voy a ver qué tienes, por qué te portas mal, ¿no? Y no se hace eso. Entonces, pero reitero, creo que lo más básico para conocer, y que a mí me ayudó mucho cuando estuve en la carrera y en mi vida diaria, es la divulgación científica. ¿Qué te inspiró a ti a ser psicóloga clínica? Uy, no lo sé. A mí creo que es muy bello ver el crecimiento personal respecto a las personas, y no en esta cuestión de ser útil, ¿no? Ni esta cuestión de ser exitoso, sino en el sentido de cómo lidiar con cosas entre comillas tan cotidianas como es sentirnos de ciertas formas, ¿no? Creo que el área más inesperada que puede haber en la ciencia somos los seres humanos. Entonces siempre hay algo nuevo, ¿no? Es muy novedoso estar en contacto con el ser humano, y al fin y al cabo es estar en contacto con nuestra propia humanidad. Creo que es muy hermoso. En lo personal, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la filosofía. Yo en un principio quería estudiar filología. Desafortunadamente aquí en Querétaro ni en Guanajuato hay, tenía que irme a la CDMX y pues está cañón, ¿no? Entonces dije, ¿qué área tiene cosas que me gustan, ¿no? El arte, la literatura, humanos, dije psicología, vamos a ver qué tal. Y me derivé en la clínica porque pones en práctica, es pragmático todo eso que conoces, lo depositas en un alguien, ¿no? Y ese alguien también te deposita experiencias. Hay muchos autores que hablan sobre cómo los pacientes también nos enseñan muchas cosas. Entonces creo que es un área muy fascinante. ¿Qué mensaje o consejo nos quiere dar a mí y a mis compañeros como estudiantes de psicología? Ténganse paciencia, no se juzguen tan duro, no tengan pena en expresar sus ideales, porque creo que los adultos llegamos a pecar de soberbia y creemos que sabemos todo.
Los jóvenes tienen mucho que ofrecernos, tienen mucho que proveer, dar respecto a su manera de haber vivido la vida. Entonces, no tengan miedo de denunciar lo que está mal, ¿no? O algo con lo que no estén de acuerdo, ya no yéndonos por lo moral, sino esta cuestión de debatir como genuinamente se hacía, ¿no? El no ver quién tiene la razón, sino debatir para generar conocimiento, ¿no? Para generar puntos de vista, para generar contrastes, porque actualmente la sociedad se divide en buenos y malos, se divide en qué está bien y qué está mal, qué es ético y qué no es ético. Recordemos que los seres humanos somos escalas de grises, entonces nunca se olviden que ustedes son humanos, que están conviviendo con humanos y que en sujetos tan predecibles como los seres humanos, nunca va a haber algo fijo e inflexible. Entonces, conozcan mucho el contexto, ¿sale? Pero también chéquense, preocúpense por sí mismos, por su salud y practiquen mucho el cuidado de sí. Que es una escuela filosófica griega que la base es que si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Entonces, ese es mi consejo. Bien. Pues muchas gracias, esta sería toda nuestra entrevista. Agradecemos tu tiempo. Les agradezco a ustedes, chicas, por venir conmigo. Muchas gracias. Nada. Ay, y no se grabó la Qué mitad, bonito. ¿no?